Buenos días. Hoy estamos siguiendo con nuestro curso sobre el Espíritu Santo y hemos llegado a la lección 4. Y la lección 4 es la primera parte de una sección que trata de la obra del Espíritu Santo y la salvación, o en la salvación. Hay varios aspectos de esto. El Espíritu Santo está implicado, involucrado desde el principio de la conversión o salvación de una persona. Podemos pensar en su obra de convicción. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, en los versículos 7 a 11, Jesús habla del Espíritu que convencerá a la gente de pecado, de juicio y de justicia. Ahora bien, parece que les convencerá de pecado, de varios tipos de pecado. Pero Jesús habló del pecado contra el espíritu en Mateo capítulo 12, versículo 31 a 32. Él dijo, por ejemplo, vamos a ver las palabras exactas de lo que dijo en Mateo capítulo 12, versículos 31 a 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, hay personas que han sido muy confusas sobre esta cuestión. ¿Qué pasa? ¿Se trata de decir alguna cosa negativa sobre el Espíritu Santo y ya no hay posibilidad de perdón? No se trata de esto. Se trata del hecho de que una persona resiste a la obra del Espíritu Santo cuando el Espíritu les revela Cristo claramente. Y estaba advirtiendo a los fariseos y los saduceos que ellos habían sido expuestos a la obra del Espíritu en los milagros, las sanidades, las cosas extraordinarias que Jesús había hecho. Y implicó que ellos, al atribuir sus milagros a los demonios, estaban resistiendo, estaban verdaderamente blasfemando contra o pecando contra el Espíritu Santo. Pero en tal caso, porque hay algunos que han pensado que en cristiano podría perder su salvación así, y no es el caso. Pero en tal caso, ¿qué significan los pasajes en Hebreos capítulo 6, versículo 4 a 8? En la epístola a los Hebreos y capítulo 6, porque parece hablar de la misma cosa. Y yo creo que sí, en cierta manera. En Hebreos capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para él sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Eso me fue enseñado como siendo una demostración de que un creyente salvo podría perder su salvación. Pero la verdad es que no habla de esto y lo veremos. ¿Qué es el pecado voluntario contra la gracia? En que habla, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 26 a 31. ¿Qué significa el haber sido iluminados o el haber gustado del don celestial?
de haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿De qué habla ahí? ¿Está hablando de un creyente salvo, de una persona que ha nacido de nuevo? ¿O sería de otra cosa? Pues creo que aquí se trata justamente de otra cosa y se les voy a explicar. Por ejemplo, en esas imágenes vemos a alguien que está saboreando o gustando. Pero aquí vemos a alguien que está comiendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 53, Jesús habló del hecho de que había que comer de su carne. Obviamente no estaba hablando de canibalismo, pero estaba hablando de manera espiritual, como el texto explica luego. Pero decía, había que beberlo y comerlo. En hebreo se habla de gustar. ¿Ve usted la diferencia entre gustar y comer? Una persona puede gustar, puede saborear algo y rechazarlo, escupirlo, no lo quiere. Pero si la persona come algo, llega a ser parte de él. Son dos cosas muy diferentes. Usted puede gustar del Espíritu Santo, gustar del Evangelio, gustar de los poderes venideros. Puede participar de ciertas maneras, pero no puede comer, verdaderamente recibirlo y al mismo tiempo escupirlo y rechazarlo. Eso sería imposible. No basta con haber experimentado la obra del Espíritu Santo en su vida. Alguien puede haber visto milagros y señales, como aquellos fariseos y saduceos. Puede haber participado en ellos. Puede haber sentido la convicción del Espíritu Santo, pero sin entregarse a Cristo como su Salvador y Señor, siendo solo un seguidor de lejos. Esto sería gustar sin comer, sin aprovechar verdaderamente. Si persiste en rehusar de creer en Cristo de corazón, será el pecado contra el Espíritu Santo. No soy yo quien podrá decir aquel ha pecado contra el Espíritu Santo en ese sentido. Sin embargo, hay que advertir que es algo muy posible y algo que se hace. Pues la obra del Espíritu convenciendo a la gente. Pero solo convenciendo no basta. Se necesita su obra de regeneración. Regeneración es una otra palabra por el nuevo nacimiento. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la gracia irresistible. Eso significa que cuando el Espíritu no solo convence, pero atrae a una persona irresistiblemente a Cristo. Hay un argumento sobre si la regeneración o el nuevo nacimiento es la fuente o el resultado de la fe salvífica. A veces puede parecer un poco como la pregunta de qué vino primero, el huevo o el pollo, ¿no? En cuanto al tiempo, son simultáneas. Se trata del orden lógico de causa y efecto. Yo creo que la fe salvífica es el efecto de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que dispensa la gracia divina. La palabra que es traducido gracia en la Biblia, charis, en la mayoría de los textos significa la operación
no merecida de Dios en el corazón del hombre, efectuado por el Espíritu Santo. La gracia en la vida de un creyente es la comunicación activa de las bendiciones divinas por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Hay varios textos que hablan de esto. Si miremos, por ejemplo, en la epístola a los Romanos y capítulo 3 y versículo 24, leemos: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la palabra gracia, que quiere decir un don gratis, sin ningún mérito. En Romanos capítulo 5 y versículo 2, leemos: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay muchos otros textos en el mismo capítulo, versículos 15, 17 y 20. Capítulo 6, primer versículo. 1 Corintios 1, 4. 2 Corintios 6, 1 y 8, 9. Efesios 1, 7. Efesios 2, 5 y 8. Efesios 3, 7. Efesios 5, 12. Vemos la gracia y es la nueva vida que Cristo ha puesto en nosotros por el Espíritu Santo. La gracia es un atributo de Dios. Es el favor o amor hacia el hombre en su estado de pecado y culpabilidad, gratuito, soberano, no merecido, que se manifiesta en el perdón de los pecados y la liberación de la pena de los pecados. Es la última causa detrás del propósito electivo de Dios, de la justificación del pecador y de su renovación espiritual. Y es la fuente prolífica de toda bendición espiritual y eterna. Si Cristo es el mediador de la gracia, es el Espíritu Santo que aplica la obra de la redención. No se trata solo del perdón y la justificación, sino también de todos los dones de la gracia de Dios, las bendiciones de la salvación y todas las gracias espirituales que se operan en las vidas. Todo ello por el Espíritu. Si miramos al libro de Hechos y capítulo 11 y versículo 23, leemos: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿De qué está hablando ahí? Pues cuando dice está hablando de Bernabé. Los discípulos de Jerusalén enviaron a Bernabé a Antioquía para saber qué estaba pasando ahí, porque parecía que había muchos creyentes, nuevos creyentes reunidos, creyentes que venían de toda clase de trasfondo pagano. Pues vio su conversión y lo atribuyó a la gracia de Dios. Habían sido convertidos por la gracia de Dios. No porque ellos fueron lo suficientemente inteligentes para convertirse. En Hechos capítulo 18 y versículo 27, vemos el mismo principio allí. 18, 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No solo por la gracia son perdonados, pero es por la gracia que habían creído.
Ya hay muchos otros textos a través de las epístolas que demuestran la misma cosa. Les pongo en más ampliamente en los apuntes que usted puede pedirme. Cuando la gracia se muestra como siendo no solo una calidad pasiva, sino una fuerza activa que opera, entonces llega a ser algo como un sinónimo del Espíritu Santo. No es sin razón que uno de los nombres del Espíritu Santo en Hebreos 10:29 es Espíritu de gracia. Ahora bien, en la historia de la Iglesia ha habido dos tendencias en cuanto a la cuestión de la gracia. La tendencia de Pelagio y la tendencia de Agustino. El primero veía la gracia como siendo prácticamente equivalente al libre albedrío del hombre, siendo un don que Dios le ha dado para que haga el bien. Él no veía la obra directa del Espíritu Santo en el corazón para traerle al arrepentimiento y la fe en Cristo. Agustino, al contrario, consideraba que, en vista de la depravación total del hombre, fue necesaria una obra de gracia imprescindible para la salvación, operada en el hombre elegido por el Espíritu Santo de una manera eficaz e irresistible. Hoy en día solemos hablar de la tendencia arminiana y la tendencia calvinista o reformada. Es una cuestión importante que como estudiante tendrá que resolver usted mismo en el estudio de la soteriología, es decir, la teología de la salvación. Sin embargo, afecta también lo que creemos nosotros sobre la persona y obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene su papel para llevar a las personas a la conversión y a la fe en Cristo, como ya hemos visto. Ahora, con la salvación o dentro de la salvación, está involucrado también el bautismo del Espíritu Santo. Esto no es precisamente lo mismo que el nuevo nacimiento, aunque viene simultáneamente, como veremos. Pero vamos a mirar al bautismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Porque en Hechos capítulo 2, por ejemplo, vemos ahí como los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo y la mayoría de las veces estamos pensando en el día de Pentecostés cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo. Aunque en el texto de Hechos 2 no utiliza la expresión bautizo, pero Jesús ya había hecho la predicción que serían bautizados del Espíritu Santo. ¿Qué quería decir esto precisamente? No es una expresión muy frecuente. 6 veces la encontramos como predicción del hecho y solo una vez se encuentra tratándose de la experiencia ya hecha. Un examen de esos pasajes contradice el argumento propuesto por algunos que dicen que habría dos experiencias distintas, el bautismo por el Espíritu y el bautismo en el Espíritu. No hay dos experiencias ahí. Empecemos por la última de estas referencias. En 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, leemos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
Esto implica que el bautismo por el Espíritu Santo es la experiencia de todo creyente. No se limita a unos más espirituales que los demás. En el griego dice que somos bautizados en un solo espíritu, en un solo cuerpo, hablando de la iglesia. Y sin embargo, los dos en son distintas, porque hay en y hay ais, como vamos a ver. Y quizá podemos echar un vistazo nuevamente. Vuelvo a compartir la pantalla. Ups. Vemos aquí el texto en eni pneumaton. Eso significa en un espíritu, en un solo espíritu. Y la palabra en griego, significa lo mismo en español, en su posición. Pero a veces por medio de, pero es claro que dice en un solo espíritu. Hay una diferencia entre en y ais, porque cuando se trata de bautizado en un solo espíritu, en el cuerpo de Cristo, entonces vemos hacia adentro, significa hacia adentro, movimiento, hacia adentro de un solo cuerpo. Algunos han sugerido que podemos ser bautizados en un solo espíritu y bautizados ais el espíritu, pero eso no significa la palabra ais cuando se trata del espíritu. Se usa la palabra ais para decir hacia dentro de la iglesia o hacia dentro de un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Entonces, solo hay un texto, es decir, una expresión, bautizado en un solo espíritu. Así, el Espíritu Santo es el agente que nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Pero habrá otras referencias que dicen que Jesús es el agente que nos bautizado dentro del Espíritu, con la palabra ais. Eso nos dicen lo que quieren demostrar, que habría otro tipo de bautismo del Espíritu, que no sería automáticamente universal. Pero en Mateo 3:11, Él os bautizará en el Espíritu Santo. Es en, otra vez en griego. Marcos 1:8, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Pero en el griego es en pneumati hagio. En Lucas 3:16 es igual. En Juan 1:33, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el griego dice en pneumati hagio, o en el Espíritu Santo. Hechos 1:5, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y el texto dice en pneumati hagio. Y en Hechos 11:16 es una repetición de la frase precedente. La palabra griega es la preposición traducida a veces por en, a veces por y a veces por con en nuestras Biblias. Generalmente en nuestra Biblia en castellano es consistente con la traducción con cuando se trata del bautismo del Espíritu Santo. Vemos, por tanto, que solo existe un bautismo espiritual en el Nuevo Testamento. Es el bautismo en o por medio de el Espíritu Santo. Es la función, pues, del Espíritu Santo de bautizar o sumergir al creyente dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia.
El resultado es una iglesia unida, sin distintas clases sociales y sin distintas clases espirituales. Eso nos explica 1 Corintios 12:13, que no vamos a ir ahora. La importancia de este versículo es que nos demuestra que todos han recibido este bautismo, a pesar de lo que pensaban algunas personas en la iglesia de Corinto, que pretendían que ciertas manifestaciones espirituales, bueno, supuestamente, las colocaban por encima de los demás. A esas alturas, los lectores de la iglesia de Corinto habrían podido hacer el comentario siguiente. De acuerdo, todos han sido bautizados por un solo espíritu, pero eso es un juego de palabras. No significa que todos los creyentes poseen todo lo que el Espíritu de Dios puede, y quiere darles. Hay algunos que tienen el Espíritu en mayor medida que otros. ¿Se puede medir el Espíritu Santo? De todos modos, el apóstol contesta a tal argumento de una manera categórica, como volveremos a ver aquí. A todos, en 1 Corintios 12:13, a todos se nos dio de beber de un solo espíritu. Es a todos y un solo espíritu. Sí, pero ¿qué significa eso de beber? Eso es el texto una palabra bastante interesante que vamos a ver. Porque la expresión se nos dio de beber significa que hemos sido totalmente empapados o embebidos del Espíritu. Como una esponja lo pone en el agua, lo aprietas bien y poco a poco, gradualmente lo sueltas y está totalmente empapado de agua. Pues a todos se nos dio de ser empapados en bebida del Espíritu en ese sentido. El don del Espíritu ha sido prometido a todo creyente en todas las generaciones, y no solo a algunos que habrán sido iniciados en ciertas experiencias espirituales especiales. Por lo tanto, si usted es salvo por la fe en Jesucristo como Salvador personal, ya ha recibido el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y usted ha sido embebido del Espíritu Santo. No hay nada en el Nuevo Testamento que nos implique que esas tres cosas no sean idénticas o al menos simultáneas. Entonces, ¿qué hemos de pensar de las experiencias de los creyentes en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Serían ellos un modelo para hoy? ¿Qué significa? Pues vamos a mirar el don del Espíritu Santo en el libro de Hechos, porque generalmente se usa esa expresión. En Hechos capítulo 2, 1-4 y el versículo 6, vemos la experiencia inicial de la iglesia, que todos recibieron el Espíritu y hubo manifestación, por ejemplo, llamas de fuego bajando sobre ellos y todos hablaban en lenguas, ¿no? De paso, los que dicen que todas esas experiencias deberían reproducirse cada vez, tendrían que explicar lo de las llamas de fuego que bajaron sobre ellos, porque eso es algo visual, no se puede imitar y no se suelen repetir. En Hechos capítulo 4 y versículo 31, hablamos de cómo cuando creyentes se reunieron y
oraron juntos, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El lugar tembló, pero otra señal era que hablaron con denuedo la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, versículo 14 a 17, hay algo interesante allá, porque en los primeros versículos del capítulo describe cómo Felipe fue a Samaria y les predicó el evangelio y muchos creyeron y fueron bautizados. Pero luego llegó Pedro, el apóstol, para poner el sello ahí. Y en los versículos 14 a 17 vemos la experiencia retrasada de los samaritanos con señales. ¿Qué pasó? ¿Significa que no habían recibido el Espíritu, pero que ahora había señales? ¿O que ya recibieron en aquel momento el Espíritu retrasada? Miraremos esto luego. En Hechos capítulo 10, versículos 44 a 46. Vemos la experiencia de los primeros paganos, los que no son judíos, convertidos con señales. Eso en la casa de Cornelio. Cuando Pedro fue, él mismo no se esperaba que gente que no tenía nada de judío podrían verdaderamente ser incluidos en la iglesia. Pero Dios le mostró. Y entonces, mientras él les hablaba, presentaba a Cristo, el Espíritu bajó sobre ellos y hubo esas señales. Y en Hechos capítulo 19, 1 a 6, hay la experiencia de unos judíos que eran discípulos de Juan el Bautista, pero cuando Jesucristo les fue presentado en territorio pagano, recibieron el Espíritu. Surgen algunas preguntas ahora que sería bueno que miremos. Algunas preguntas que vienen como seguimiento a esto. Primero, ¿por qué el don del Espíritu fue retrasado en el caso de los samaritanos? En Hechos 8, 14 y 17. Pues veremos una respuesta a esto. Segunda pregunta, ¿por qué se notan señales tales como el don de lenguas a veces? Y tercero, ¿por qué hay una repetición de la plenitud del Espíritu Santo en Hechos 4:31? Si está dado una vez por siempre. Bueno, seguimos. Se puede responder a estas preguntas. La primera fue ¿por qué se retrasó el don del Espíritu Santo en el caso de los samaritanos, si viene junto con la conversión? Notamos que el Evangelio había sido anunciado a este pueblo por Felipe y que ellos habían sido bautizados enseguida. Y sin embargo no habían recibido el don del Espíritu Santo antes de que vinieran Pedro y Juan para imponerles las manos. Aunque no se mencionan los detalles, se nota que hubo señales impresionantes hasta impresionar a Simón el mago. La respuesta se encuentra en la misma persona de Pedro. Notamos su presencia cuando los judíos creyeron y fueron admitidos en la iglesia, en Hechos capítulo 2. La presencia de Pedro cuando los primeros samaritanos, un pueblo medio judío, medio pagano, pero más pagano que judío, ellos recibieron el Espíritu en Hechos capítulo 8. Y cuando los primeros
que eran puros paganos, personas totalmente ajenos al judaísmo e incircuncisos, que recibieron el Espíritu en casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, 44 a 46. También Pedro estuvo presente cuando recibieron el Espíritu Santo. Y recuerden que es el Espíritu Santo que les bautiza en la iglesia. Pues en Mateo capítulo 16, versículo 19, Jesús había dicho a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta promesa no fue transferida a los sucesores de Pedro, fue más bien cumplido durante su vida. Pedro, al anunciar el Evangelio, abrió las puertas del reino de los cielos, es decir, de la iglesia, al pueblo judío que había rechazado y crucificado a Jesús. Fue también Pedro quien abrió las puertas del pueblo mixto al pueblo mixto del Samaria, tan despreciado por los judíos. Su derecho de entrar en el reino de los cielos parecía dudoso, puesto que se habían separado del pueblo de Dios y de las promesas de Dios, aliándose al paganismo. Pedro fue establecido para derribar esa muralla de separación, abriéndoles la puerta. Hay que acordarse que la función del bautismo del Espíritu Santo es bañar o sumergir, o en griego, bautizar a los nuevos creyentes en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por último, fue Pedro quien abrió la puerta a los paganos, llevando el evangelio a la casa de Cornelio, el centurión romano. Estos recibieron el Espíritu sin imposición de las manos, y Pedro aceptó aquello como prueba que Dios les había aceptado, bautizándoles dentro del cuerpo de Cristo. Entonces les bautizó en el agua. Anteriormente habían estado alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, según Efesios 2:12. Así, Pedro abrió la puerta del reino de los cielos a las tres categorías de humanidad perdida. La puerta había sido anteriormente cerrada a cada una de esas clases, hasta a los mismos judíos que se habían aliado a los pecados del mundo en su rechazo a Jesús. Por esto hubo que esperar la llegada de Pedro antes de que los samaritanos pudieran recibir el Espíritu y ser admitidos en el reino de Dios. Es la única razón por la demora. Ahora que la puerta está abierta a todos, ya no hay más demora. Pablo pudo decir a los corintios, fuimos todos, pues, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. La segunda pregunta es, ¿por qué vemos señales tal como el don de lenguas en aquellas experiencias? No les vemos en todas las experiencias, pero en ciertos pasajes que hemos visto se ve que el derramamiento del Espíritu Santo es acompañado por señales. Notamos el don de lenguas, al menos en el caso de los discípulos en Hechos 2, y de los judíos en Hechos 19, y de los paganos o gentiles en Hechos 10. Nota que la palabra pagano o gentil significa alguien que no es judío, alguien de las naciones. La razón dada en Hebreos 2, 3 a 4 y en 1 Corintios 14, 21 a 22 es bastante clara. La nueva revelación que Dios daba al pueblo de Israel, e Israel era el receptor de la revelación de Dios, según Romanos 9, 4 a 5, pues siempre fue acompañado por señales al principio. Las señales
eran necesarias para autentificar el nuevo mensaje del Evangelio para los judíos, especialmente ahora que se trataba de injertar a los gentiles creyentes en Israel, según Romanos 11:24. El escritor de la epístola a los Hebreos dice, pues, en Hebreos 2, 3 y 4, ¿cómo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos o dones del Espíritu Santo según su voluntad. Es interesante que confirmada por los que oyeron con todos esos prodigios. En ese pasaje el escritor parece estar mirando ya hacia atrás, hacia la época de las señales, como si ya no tuvieran su razón de ser cuando esta epístola se escribió. Queda claro que aquellas señales habían sido dadas con el propósito de confirmar el nuevo mensaje. Por eso las mismas señales habían de ser indiscutibles. En el caso del don de lenguas, por ejemplo, vemos que personas que conocían las diferentes lenguas las reconocieron cuando se hablaron. No pudieron, y a algunos les habría gustado, no pudieron pretender que eran lenguas falsas, inventadas, una fabricación de ruidos, un balbuceo que salía de la boca de los creyentes. Tampoco podía ser una experiencia psicológica. Nos interesa notar que en aquel caso no era necesario hablar en diversas lenguas para hacerse entender. Todos entendían muy bien el hebreo y seguramente el arameo, y la mayoría habría entendido también el griego. Cuando Pedro predicó, solo habló en una lengua y todos lo entendieron. Entonces, cuando todos habían hablado en lenguas, fue una señal, no era una manera de comunicar el Evangelio. El propósito de esa señal fue de convencer a los judíos escépticos de que se trataba de un fenómeno sobrenatural. Eso es lo que dice el apóstol en 1 Corintios 14, 21 y 22, que valía la pena que lo miremos juntos. Ups. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, hablando de los judíos, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Eso en 1 Corintios 14, 21 y 22. Este pueblo, hablaré con otros labios a este pueblo. Este pueblo que está mencionado en el versículo 21 significa el pueblo judío. Las lenguas son una señal para el judío incrédulo. Hemos visto aquello en el caso del día de Pentecostés, en Hechos 2. En el caso de los samaritanos, las lenguas no se mencionan. En el caso de los primeros gentiles a convertirse, son gentiles que hablan en lenguas, Hechos 10, 44 a 46. Y eso porque había presente judíos convertidos, cristianos, pero incrédulos en cuanto a la posibilidad de recibir a los gentiles en el reino de Dios, la iglesia. Había que demostrar de una manera clara que aquellos incircuncisos tenían
la circuncisión interior del corazón, según Romanos 2:29. Y cuando Pedro cuenta lo de las señales a los demás apóstoles y hermanos que habían negado la posibilidad de que fuera la obra de Dios, ellos quedaron convencidos. Leemos eso en el Hechos 11, 1-3 y 15-18. La expresión el mismo don que a nosotros en el versículo 17 de Hechos 11 tiene mucha importancia en este pasaje. En Hechos capítulo 19 se trata otra vez de judíos que habían sido discípulos de Juan el Bautista, para quienes el Evangelio era cosa nueva. Las manifestaciones identificaron el bautismo por Pablo al mensaje de Juan en lo que se refería a la promesa que Jesús les bautizaría en el Espíritu Santo. Podemos ver, pues, que en todos los casos descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el don de lenguas tenía como propósito convencer a judíos de la realidad del bautismo en el Espíritu Santo conforme a la explicación dada en 1 Corintios 14, 21 y 22. Ahora bien, la tercera pregunta. ¿Por qué pues hay una repetición de la plenitud del Espíritu Santo en Hechos 4:31? Si se ha dicho que somos bautizados en el Espíritu una vez para siempre. En Hechos 4:31 leemos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Solo en una ocasión en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos un lugar temblando después de un tiempo de oración. Solo una vez vemos lenguas de fuego bajar sobre la gente en Hechos 2:1. Pero muy a menudo los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Y a menudo esta banda de hombres, anteriormente bastante tímidos, anunciaban la palabra de Dios con denuedo. Volvemos a ver esta repetición en el caso de Pablo en Hechos 13, en versículo 9. El bautismo del Espíritu Santo es la experiencia inicial a la conversión, que nos sumerge en el cuerpo de Cristo. En aquel momento el creyente está también lleno del Espíritu. Sin embargo, el ser lleno del Espíritu tiene que ser una experiencia continua. Es la experiencia de ser controlado por el Espíritu o de andar por el Espíritu. Es también la experiencia de estar en comunión con Dios. El pasaje podría haber sido escrito así, y todos estuvieron en comunión con Dios, pero aquello no habría acentuado el tremendo poder que estuvo al alcance de los apóstoles y al nuestro. Es posible que los discípulos estuvieron por un momento perturbados por las amenazas, pero tuvieron la sabiduría de ir enseguida con sus temores a la fuente del poder, hasta que estuvieran nuevamente bajo el control del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 leemos algo interesante y vuelvo a compartir la pantalla con esto. Ups. En Efesios 5:18 leemos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Interesante, en el griego la palabra traducido embriaguez es ser lleno. Y la palabra para lo del Espíritu es ser lleno. Está implicando algo particular. ¿Hay alguien que está lleno de vino físicamente, literalmente? No, generalmente no hay vino saliendo los ojos y las orejas y la nariz, pero sí que
está controlado, totalmente controlado por el vino, ¿no es cierto? Y en el mismo sentido, ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. El apóstol no habla aquí de tener cierta cantidad o medida del Espíritu, puesto que el Espíritu es una persona, no una sustancia para dar en medidas. Está más bien haciendo la comparación con el hecho de ser embriagado con vino. Como por un lado se trata de estar bajo el control del vino, por otro lado es cuestión de estar bajo el control del Espíritu. La exhortación se podría leer así en castellano. Antes bien, seguid siendo llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir allá? Bueno, y creo que es importante que lo meditemos un poco. Um, Seguid siendo llenos del Espíritu. ¿Qué es el significado de esto? Pues es porque cuando da una orden, se llama esto el imperativo de un verbo, y es un imperativo presente en el griego, significa un presente continuo. Continuar a ser llenos del Espíritu, seguir siéndole llenos del Espíritu. Un poco como una manguera que se pone al grifo para echar agua sobre las plantas o algo, y la manguera al principio está vacío, ¿no? Pero cuando se abre el grifo, la manguera se abre, se llena. Se llena hasta que va saliendo y echando agua. Pero mientras el grifo esté abierto, sigue llenándose de agua. Esto sigue ocurriendo. Y eso es lo que Dios quiere que nos ocurre con el Espíritu. Um, entonces, para concluir, hay un comentario que algunos hermanos te van a hacer como creyente y dirán, ahora usted es salvo. Eso es maravilloso. Pero todavía le falta una cosa. ¿No quisiera tener todo lo que el Señor tiene para usted? Su respuesta puede ser sí, pero doy gracias a Dios que ya está hecho, porque está escrito, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Él. Es Colosenses 2, 9 y 10. Sí estoy completo en Él. No hay nada que nadie pueda añadir a mi ser. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo puede uno conseguir una vida llena del Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. Si no ha resuelto esa cuestión, no le será de gran provecho tener una doctrina correcta sobre los dones y sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero la próxima lección vamos a tocar ese tema. Ahora bien,
lo que no he hecho en el pasado. Ups. Pero les quiero dar aquí mi dirección de correo electrónico. Lo doy siempre en el comentario debajo de mi video, pero aquí lo ven dentro del mismo video, mi dirección de correo electrónico, johnedfran, @gmail.com. Copien esto y escríbenme para pedir los apuntes. Y yo les enviaré video. Obviamente necesitaré su dirección de correo electrónico y con mucho gusto les enviaré los apuntes de este curso, lección por lección. Entonces escríbenme y díganme que han escuchado esta lección y que quieren los apuntes y que han escuchado las lecciones anteriores y que todavía no tienen los apuntes y se los enviaré también. Eso no les cuesta nada. Solo se trata de hacer el esfuerzo de escribir una correo electrónica para decir que quieren que se los envío. Lo pueden también hacer en los comentarios del video y lo veré, pero es posible que no quiera publicar su correo electrónico ahí, cada cual, ¿no? Entonces, no duden en escribirme, porque valdrá la pena. Podrá usted ir buscando los diferentes versículos que yo he mencionado, muchos que menciono en los apuntes que no ni siquiera he citado aquí. Pues que el Señor les bendiga en su estudio y que sigan